Señor. Amén. Amén. Bien. Yo tengo todavía una asignación pendiente que se formuló la semana pasada y todavía no he podido trabajar con ella. Pues honradamente esa es la mejor respuesta, ¿no? Sin embargo, dijimos que íbamos a trabajar con algún libro, con un capítulo de Mateo, y desde luego me parece que el mejor capítulo de Mateo para trabajar es el capítulo o los dos capítulos que hablan sobre el Sermón del Monte. Yo creo que ese es el clásico del Evangelio según San Mateo, y vamos a ver cómo Dios nos ayuda para ver si lo podemos trabajar. Sin embargo, nos habíamos quedado la semana pasada en que dentro de las visiones que Mateo tiene y dentro de la forma que él quiere proyectar el mensaje de Jesucristo a través de su Evangelio, está el enfoque de Jesucristo como Rey. No olvidemos que el pueblo judío, dentro de su escatología y dentro de la esperanza producto de las visiones y de los planteamientos proféticos, ellos esperaban a un rey. Y desde luego, como el esfuerzo de Mateo por comunicar el Evangelio a los judíos en su libro es tan evidente, una de las cosas que descubrimos es precisamente que en Mateo es donde más escuchamos el concepto hijo de David, por ejemplo, ¿verdad? Hijo de David no es otra cosa que el rey prometido, porque dentro de las profecías judías David había recibido la promesa de que su reino iba a ser un reino eterno, iba a ser un reino permanente. Por el otro lado, también es interesante ver en Mateo que los magos de Oriente, o los sabios de Oriente, como usted prefiera llamarles, ellos salieron en búsqueda de lo que ellos denominaron cuando conversaron con Herodes, y era que habían venido a encontrarse con el rey de los judíos, porque su estrella habían visto en el oriente. Es decir, que el concepto rey en la vida de Jesús está evidentemente planteado en el Evangelio según San Mateo. Por el otro lado, la entrada de Jesús, lo que conocemos en el capítulo 21 como la entrada triunfal, ¿verdad?, de Jesús a Jerusalén. Fíjese que Jesús ha entrado a Jerusalén como un rey victorioso, como un rey que ya hizo su batalla, y que inclusive la razón por la que entra en un burrito es porque ya hizo su batalla como rey, venció como rey, triunfó como rey, se establece como rey, y ahora desde luego entra a Jerusalén como entraban los reyes después que se afirmaban y se afincaban como rey en cualquier batalla para controlar alguna región. Y él entra a Jerusalén montado en un burrito, no solamente para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías, sino que Mateo lo recoge para afirmar: el que está entrando a Jerusalén es el rey. Por el otro lado, en la conversación que Jesús tiene con Pilato, ¿se acuerdan? Que Pilato le pregunta: ¿eres tú acaso el rey de los judíos? Y fíjense que Jesús no le dijo: mira, esto es una equivocación, aquí se han sacado las cosas de contexto, yo creo que se están diciendo cosas equivocadas de mi persona. No, Jesús le dijo: si tú lo dices, ¿verdad?, tú lo estás diciendo, tú mismo lo estás afirmando.
Por el otro lado, encontramos que la inscripción que hay sobre la cruz precisamente plantea y demarca que Jesús es el rey ¿de quién? El rey de los judíos. Por lo tanto, en el Evangelio según San Mateo es donde más se demarca, se presenta, se identifica a Jesús como rey. Por el otro lado, como el mensaje de Mateo es para judíos, otra de las cosas que Mateo hace es que pone a Jesús por encima de la ley. Y eso sí que es extraordinario, que un judío ponga sobre la ley la persona de Jesús. Imagínense que es en Mateo donde en más de 4, 5, 6 ocasiones Jesús dice que la ley dice, mas yo qué, mas yo os digo. O sea, la ley de Moisés dice tal cosa. Por ejemplo, la ley de Moisés dice no adulterarás, ¿verdad? Uno de los ejemplos, ¿no? Mas yo os digo que cualquiera que mirar a una mujer para desearla en su corazón ya adultera. Lo que quiere decir y lo que quiere plantear con ello es que en Mateo la autoridad de Jesús va por encima de la ley. De hecho, la proclamación final en Mateo con respecto a Jesús y la ley es extraordinaria y es magistral. Fíjense que después de la resurrección de Jesús y en el momento cuando Él está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, lo próximo que le dice a sus discípulos es: toda autoridad me ha sido ¿qué? Me ha sido dada. Y lo que está planteando con esa expresión, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra, lo que está demarcando con esa expresión es: yo estoy por encima de ¿qué? Por encima de la ley. Ahora, Mateo es el único autor de un evangelio que comienza identificando a Jesús con la deidad y termina identificando a Jesús con la deidad. De hecho, es en Mateo donde aparece el mensaje de los ángeles a José diciéndole, o del ángel a José diciéndole: y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y comienza su evangelio diciendo que la aparición de Jesús es la aparición de ¿qué? De Dios mismo. Dios está con nosotros. Y cuando miramos el cierre de Mateo, que me parece que es magistral, es extraordinario, en el último capítulo del Evangelio según San Mateo y en el último versículo del Evangelio según San Mateo y en la última oración de ese capítulo aparece Jesús diciéndole a los discípulos: y he aquí, yo estaré con vosotros ¿qué? Todos los días de vuestra vida hasta el fin. Lo que hace entender es que en Mateo no hay duda de que Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios, que en Mateo no hay duda de que Jesús personifica la deidad mediante encarnación, y en Mateo no hay duda de que Jesús es el verdadero Dios y es el verdadero hombre. Y a mí me parece que en el Evangelio según San Mateo estos planteamientos son extraordinariamente magistrales. Ahora, como dijimos, esto lo quisimos plantear para cerrar lo que estábamos diciendo la semana pasada. Y desde luego, pues, no vamos a argumentar mucho sobre ello, aunque de esa última expresión pudiéramos estar aquí hablando horas. Lo importante que es para la conciencia, para la psiquis, para la emoción, para la vida, para el pensamiento de un cristiano, afirmar
que lo importante en su vida no son las circunstancias, que lo importante en su vida es la garantía de la promesa del Señor, y que por el otro lado la presencia de Dios en nuestra vida no está evidenciada por sensaciones. Yo lo necesito sentirlo. A veces, ¿verdad?, uno se topa con hermanos que dicen, yo sé cuando Dios está conmigo. ¿Y cuándo es que Dios está contigo? Cuando se me paran los pelos. Me paran los pelos y yo inmediatamente sé que Dios está. Bueno, está bien, pero todos los días no se nos están parando los pelos, o cuando me están dando cosquillas en el estómago, bueno, pues, ¿verdad? Pero no todos los días nos está dando cosquillas en el estómago. La autenticidad de la fe cristiana no está sostenida en lo que siente. Por eso a veces a mí me da mucha pena, ¿verdad?, de algunos creyentes que viven una experiencia religiosa a base de sensaciones, y todo es sentir, y todo es sensación, y yo, pues desde luego, pues, me genera preocupación, porque la vida cristiana no puede ser medida a base de sensaciones, porque no todos los días podemos estar experimentando las sensaciones. La vida cristiana tiene que ser medida a base de la fe. Jesús no le dijo a Marta, no te he dicho que si sientes, ¿verdad? Le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y desde luego, pues, a veces yo entiendo lo que quieren decir algunas personas, a veces yo siento, yo puedo entender lo que quieren decir, pero no sientas mucho, porque yo, si te escucho sentir mucho, lo siento, pero no te voy a escuchar. O sea, es mi postura, es mi posición, porque el Evangelio no puede ser planteado, no puede ser evidenciado a base de sensación. No, el Evangelio es un acto de fe, es creer. Yo no siento a Dios, pero creo que está conmigo. No tengo que sentirlo para saber que está conmigo, porque la garantía de su presencia no es lo que yo siento. La garantía de su presencia es su palabra, que Él es fiel y es que y es verdadero. Y si Él dijo que está, aunque yo no lo sienta, Él está. Y yo creo que ahí es donde nos crecemos en la fe, y nos desarrollamos en la fe, y nos solidificamos en la fe. Bueno, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte demarca en Mateo prácticamente toda la vida, todo el ministerio, todos los dichos de Jesús. Hay algunos estudiosos de las Escrituras que dicen que el Sermón del Monte es una compilación de todo el ministerio de Jesús, de todo lo dicho por Jesús, de todas sus acciones. Fue la manera en que tal vez poéticamente se recogió todo, ¿verdad? Porque el Sermón del Monte lo que presenta es la tesis de Jesús, la tesis de Jesús. Y la vida de Jesús es la práctica, ¿no? Es la evidencia de esa tesis. Cuando uno mira el Evangelio según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, desde luego se presenta primero el elemento del bautismo de Jesús. ¿Y qué es lo que en Mateo nos demarca el bautismo de Jesús? Pues lo primero que nos demarca en Mateo el bautismo de Jesús es que la hora ha llegado, la hora de su ministerio. Jesús decide ir a bautizarse cuando sonó la alarma de su reloj para decirle, ya es hora. Fíjese que mientras tanto Jesús no estaba interactuando en ninguna función del reino. Llega la hora y entonces comienza. Y desde luego, cuando Mateo nos presenta el bautismo de Jesús, lo que nos está diciendo es que ha llegado la hora de Jesús
para su acción. Por el otro lado, otra de las cosas que nos presenta Mateo es el testimonio de la tentación. Y el testimonio de la tentación no pretende revelar que Jesús fue tentado. El testimonio de la tentación lo que pretende revelarnos es el método que utiliza Jesús para comenzar su ministerio. Y eso debe ser entendido con perfecta claridad en la experiencia de la vida cristiana. Porque desde luego lo que le está sucediendo a Jesús en la tentación ya le había sucedido a Adán en el huerto del Edén. El problema es que en Adán, ¿qué sucedió? Se fue a pique el proyecto, se destruyó. Y desde luego, Dios promete en el huerto del Edén que se va a levantar uno al que Satanás no podrá, ¿qué? No podrá doblegar, porque él le pisará la cabeza. Entonces, Mateo recoge ese pensamiento y lo esboza y lo presenta y lo demarca en el testimonio de la tentación, donde Jesús escoge ahora, ya él sabe quién es, y él sabe cuál es su ministerio, y él sabe cuál es su tarea, pero desde luego necesita escoger el método para implantar su reino. ¿Y cuál es el método que él utiliza? Adán escogió el de la desobediencia. Jesús escoge ¿cuál? El de la obediencia. Adán escoge el de la altivez, porque cuando la serpiente le dice, con que a vosotros le han dicho que no coman, ¿verdad? Que no coman de este árbol, no saben que la razón por la que se lo prohíben es que si comen de él, ustedes serán como ¿qué? Como dioses. Es decir, Adán reveló el espíritu de su altivez junto con Eva. En el caso de Jesús, cuando es llevado a la tentación, entonces asume la postura del siervo, del esclavo, que responde a su amo con profunda y absoluta humildad. Así es que el método que Jesús usa, según San Mateo, mediante la experiencia de la tentación para ejercer la función del reino, es precisamente el método de la humildad y el método de la obediencia para llevar a cabo su obra. Por el otro lado, otra de las cosas que nos dice Mateo es que Jesús ha reclutado una gente, porque el reino necesita súbditos, y ha reclutado a 12 individuos que desde luego no fueron escogidos por Jesús por sus cualidades, fueron escogidos por Jesús a pesar de no tener las mejores cualidades. Lo que pasa es que en el reino se demarca algo interesante mediante la gracia, y es que Dios nos escoge no por lo que somos, sino por la potencialidad de lo que seremos en Él. Y desde luego, aquí en el reclutamiento, Jesús escoge a 12 discípulos que cuando uno los ve en sus características y en sus personalidades, desde luego, no sirven ni para un remedio. Pero van a ser adiestrados. Y ahí es donde está la clave. La clave no está basada en términos de cuán moral o cuán ético es la persona cuando viene al reino. Lo mismo da que venga con moralidad o que venga sin moralidad. Lo mismo da que venga bueno como que venga malo. Lo mismo da que haya nacido en la iglesia como que nunca haya conocido a Dios. Lo mismo da. Lo mismo da que haya sido una persona observadora de la ley, que haya sido un asesino. Lo mismo da que haya sido un delincuente.
Porque lo que va a hacer la diferencia no es cómo vino. Lo que va a hacer la diferencia es cuánta disposición tendrá al cambio, al adiestramiento y a la instrucción, para que entonces responda como ciudadano del reino. Y eso es bien importante, porque a fin de cuentas, no sé cuántos estuvieron aquí en el culto de las 11. Si no vino al culto de las 11 el domingo pasado, pues no venga a este domingo, porque yo voy a predicar el mismo sermón que prediqué a las 11 a las 8 de la mañana. Y es en términos de que la vida cristiana, desde el punto de vista neotestamentario, está más sostenida en valores que en teología. En teología está el diablo, hace teología en el Nuevo Testamento. Le marcó 3 conceptos teológicos en la tentación frente a Jesús. No. En la experiencia de la vida cristiana son más importantes las virtudes, son más importantes los valores que la teología. Y desde luego, Mateo esposa con una destreza extraordinaria su mensaje para dejarnos saber que sí, Jesús escogió a 12 pésimos individuos, pero los entrenó, los preparó y los educó. El planteamiento interesante es precisamente que la primera instrucción que Jesús le da a sus discípulos después de haberlos escogido, ¿sabe cuál es? El Sermón del Monte. La academia cristiana está en el Sermón del Monte. La enseñanza de las virtudes cristianas está en el Sermón del Monte. Si podemos ir un momentito, no podemos usar la pantalla, ven acá para texto, ¿se puede hoy? Lucas capítulo 6 y versículo 13. Lucas 6 y versículo 13. Mire qué dato interesante vemos en Lucas 6:13. Ahí dice: al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró ¿qué? Apóstoles. Fíjense qué interesante que según el planteamiento de Lucas, había más que. Usted nunca lo había visto, ¿verdad? No se da cuenta. ¿Ah? Dice: al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Ah? ¿Verdad? Ahora, fíjese que los que escogió, no los escogió pensando que podían ser mejores que los otros. Porque a fin de cuentas, ¿qué de bueno podía tener Mateo ante la opinión pública de Israel? Ser un pillo. ¿Qué opinión buena podíamos tener de Juan, del que parece un angelito? ¿Verdad? Es un soberbio, arrogante. De hecho, los discípulos lo rechazaban porque se creía mejor que los demás. Era el que siempre andaba diciendo que Jesús lo miraba más a él, que Jesús lo abrazaba más. De hecho, es el único. Ningún discípulo dice de Juan que era el amado. El único que dice que él era amado es él mismo. Él mismo es el que lo dice, y era el discípulo amado, él mismo. No esperes que Mateo se lo diga, porque Mateo lo que pensaría, decía, qué chome, muchachito ¿no? Ahora, fíjense qué interesante. Lucas dice que escogió y entonces los nombró apóstoles. Pero dentro de ese nombramiento, lo próximo que hace Jesús es educarnos. Mire, el Sermón del Monte es lo que puede transformar el carácter y la vida de cualquier individuo para convertirse en ciudadano del reino.
Eso es lo que quiere decir Mateo. El Sermón del Monte. Fíjense qué interesante. ¿Y qué es lo que plantea el Sermón del Monte? Virtudes, valores. La vida cristiana es más para ejemplificarla que para predicarla. Por eso a veces vemos bumper sticker por ahí que dicen, si eres cristiano, que se te note, ¿no? Ahora, mire qué cosa interesante encontramos en el Sermón del Monte. Dijimos ya que es la tesis de Jesús. Y que desde luego, esa tesis de Jesús está evidenciada en su propia vida, en su propia manera de ser, en su propia manera de actuar. Pero si vamos al capítulo 5 y versículo 1, capítulo 5 y versículo 1, dice la Escritura: un día estaba Jesús a orillas del lago de... No, es Mateo 5.1. Mateo 5.1. Está bien, ok. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Mire, todo lo que va a presentar Mateo en sus escritos tiene un sentido muy particular. Y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es bueno volverlo a recalcar. Los rabinos se pasaban enseñando constantemente, porque parte de la filosofía pedagógica del rabino es que el que quiera aprender o el que quiera ser discípulo de un rabino siempre tiene que estar dispuesto a aprender. Y tiene que estar dispuesto a aprender, vaya calle arriba o vaya calle abajo, vaya por un monte o vaya por un llano. O sea, el rabino siempre va a estar dando lecciones de vida, constantemente. Y el discípulo siempre tiene que estar dispuesto a escuchar. La máxima es: usa más tus oídos caminando con el rabino que tus pies. Interesante, ¿verdad? Esa es la máxima. Usa más tus oídos caminando con el rabino más que tus pies. Ahora, cuando un rabino hacía un paréntesis en la enseñanza y decía, siéntense, el mensaje era como cuando estamos viendo televisión y se nubla la pantalla y aparece el anuncio de los sistemas climatológicos, ¿verdad? Y dice, nada es más importante que esto que se va a decir ahora. Pues cuando un rabino se sentaba y mandaba a sus discípulos a sentarse, lo que le estaba diciendo era, señores, lo que les voy a decir ahora es oficial. Lo que les voy a decir ahora es esencial para la vida. Ustedes pueden olvidarse tal vez de lo que yo les haya dicho en el camino, de lo que yo les haya dicho subiendo la cueva, cruzando el río, pasando un pantano, lo que yo les haya dicho en un monte caminando. Eso está bien, es bueno y es importante. Pero lo que yo le diga a ustedes sentados, eso ustedes lo tienen que recordar a perpetuidad. Y desde luego, Mateo comienza diciendo que lo primero que hizo Jesús cuando llegó al monte o a la ladera de la montaña fue precisamente sentarse. Así es que el mensaje que le manda a sus discípulos es: lo que les voy a decir ahora es para que ustedes lo guarden a perpetuidad. Lo segundo que dice Mateo, versículo 2, lo segundo que dice Mateo es: y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo, claro, aquí no lo vemos muy bien, pero en Reina Valera me parece que dicta mejor, que se lee mejor. En Reina Valera dice, y abriendo ¿qué?
abriendo su boca, les enseñaba diciendo, ahí, para imitar a Ariel, está mejor dirigido, ¿verdad? Ahí está mucho mejor. Es más mejor. Ahí es mucho más contundente. Y abriendo su boca. ¿Por qué abriendo su boca? Porque en el pensamiento judío, el rabino, como el profeta, prestaba su boca ¿a quién? Prestaba su boca a Dios. Imagínense, se sentó para plantear que lo que iba a comunicar es importantísimo y abre su boca para hacerle entender a sus discípulos que lo que ahora se va a transmitir proviene ¿de dónde? Proviene directamente de Dios. Por lo tanto, lo que va a comunicar es algo que está en lo profundo del alma, es algo que está en lo profundo del corazón. Así es que con esa introducción es que Mateo solemniza el Sermón del Monte. Tal vez para nosotros no logramos el entendimiento cabal, ¿verdad? Pero cuando yo hablo, por ejemplo, con algunas personas, sobre todo de la forma y manera como disciplinaba a su papá, dice, muchachos, cuando mi papá me miraba 2 veces, ¿verdad? O cuando rascaba la garganta, ¿verdad? ¿Verdad? O cuando en lugar de decirte Junito, te decía José Enrique. Entonces el cuadro cambiaba. Pues cuando Mateo dice Jesús se sentó y abrió su boca, está diciendo, señores, lo que ahora viene es importantísimo para la vida de los cristianos. Y fíjense lo primero que plantea. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay un dato que es importante antes de entrar en detalle, y es con respecto a las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no plantean en Jesús lo que puede ser. O sea, aquí no se está diciendo bienaventurados los que sean o los que serán, ¿verdad? Aquí se plantea y se demarca lo que ya se es. Lo que ya se es. El que está en el proceso, gloria a Dios. Pero en la experiencia de la fe cristiana se cuenta lo que hay en la intención del corazón. Desde luego, el que 12 hombres hayan aceptado ser discipulados por Jesús, ya eso es suficiente para entender que ellos están dispuestos a acatar los principios del reino. Y a veces cuesta trabajo nosotros los cristianos en Occidente entender que cuando somos cristianos no somos cristianos para empezar a hacerlo, es que ya lo somos. Entonces hay que empezar a pensar como cristianos y hay que empezar a articular como cristianos. Fíjense que el planteamiento de Pablo es de modo, si alguno está en Cristo, ¿verdad? Ya es nueva criatura. Y lo que quiere decir con ello es, ya nació de nuevo. Ya es un nuevo bebé. Ya está en una nueva dimensión. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo desde esa óptica? Porque hay creyentes que nos pasamos la vida autoexcusándonos. Vivimos toda la vida autoexcusándonos. Y el asunto es el siguiente: ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a desarrollar? ¿Cuándo vamos a empezar a formar en nosotros el carácter cristiano? Porque el carácter cristiano no adviene como resultado de los años que estemos en la iglesia.
El carácter cristiano adviene como resultado de la disposición. De la disposición. Es decir, no, si soy cristiano, tengo que empezar a hacer cambios y transformaciones en mi vida. Por eso Pablo, cuando demarca el concepto cristiano, dice, los que antes hacían tales cosas, ¿no? ¿Ya ahora qué? Ya ahora no las hacen. Yo escuchaba hoy un testimonio en Nicaragua, donde había una reunión de cristianos en un lugar, y entonces uno planteó a otro y dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta que los asaltos a bancos en Nicaragua han descendido? Y uno de ellos se echó a reír, dice, chicos, pero ¿cómo no van a descender si 3 de los que asaltaban bancos están con nosotros aquí sirviendo al Señor? O sea, todavía le estaba preguntándose, ¿por qué van descendidos? Bueno, porque se convirtieron al Señor. Me dice, aquí en Nicaragua habían 5 asaltantes de banco, 3 de ellos están aquí, mira, sirviendo al Señor con nosotros. Pues tiene que haber descendido. Pues imagínense ahora seguir siendo asaltantes de banco, convertidos al Señor. Diciéndole a la gente, que Dios me los bendiga mucho. Las bienaventuranzas, ¿qué es lo que plantea esto, querido? Que las bienaventuranzas son para el aquí y para el ahora. O sea, yo no puedo esperar que en mí pase el tiempo para que el Señor me cambie la vida. Yo tengo que entender que mi transformación comenzó en el momento en que yo le di mi corazón al Señor. Y abrazo las virtudes cristianas y abrazo las virtudes de la fe para empezar. Yo nunca olvidaré cuando me gané para el Señor en la década del 80 a uno de los narcotraficantes de drogas que había en aquel entonces en el área metropolitana, y unas 2 semanas después de estar convertido al Señor me dijo, pastor, yo he perdido en estas 2 semanas más de $300,000. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, porque yo tenía mucha deuda en la calle de dinero mío por droga. Gracias. Y desde que me convertí al Señor yo entendí que ese dinero yo no lo podía cobrar. Y empecé a visitar los puntos de la gente que me debía dinero y decía, mira, lo que me debe, olvídalo. Y llevaba 2 semanas de convertido. Dice, no, lo que me debes, olvídalo, ya no me debes nada. No, pero, no, olvídate eso. Me dice, yo que antes cuando alguien me debía, de hecho, yo tuve conocimiento de una vez que llegó a un colmado, porque la persona del colmado le debía, y él llegó con unos troces y se llevó hasta las neveras. A punta de arma, tú me debes, yo te cobro. Le llevó hasta las neveras, le dejó el colmado vacío. Ese individuo luego se convierte al Señor y ahora él va a donde le debe y dice, no me debes nada, no me interesa el dinero. O sea, de eso es que se trata el Evangelio. Yo creo que a veces nos andamos preguntando ¿por qué nuestro país está mal? Yo creo que la mejor respuesta es ¿cuánto hemos hecho por modelar lo mejor? ¿Verdad? ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho para modelar lo mejor? Así es que las bienaventuranzas no están dadas para que esperemos ser perfectos. No, yo viviré bajo el sermón del monte cuando yo alcance el nivel de espiritual óptimo. No. El movimiento se demuestra andando, ¿no? Y el camino se hace al andar. De hecho, estaba escuchando la oración de un misionero en el siglo, a principios del siglo XX, que fue víctima de un asalto. Y él enfatizaba mucho sobre
el mensaje del Sermón del Monte, de la transformación del carácter de los cristianos. Y él decía que meditar en el Sermón del Monte nos afirma en lo majestuoso y en lo excelso que es ser cristiano. Todo lo contrario de lo que a veces pensamos cuando miramos ese ser manso. Uy, en un mundo tan bravo como en el que vivimos, y a mí me dicen que yo tengo que ser manso, en un mundo de tanta arrogancia y de tanto orgullo, y a mí me dicen que tengo que ser humilde, ¿verdad? Pues él planteaba el concepto y decía, no, los creyentes tenemos que aprender a no ser vencidos de lo malo, sino a vencer con el bien y el mal. Entonces, claro, él vivió la experiencia de un robo. A él lo asaltaron y le robaron. Entonces, la gente que le robó, pues, le llevaron todo. Y cuando en su iglesia supieron que ese día le habían robado, decían, vamos a ver qué va a decir esta noche. Vamos a ver si su discurso va a cambiar, si su sermón va a ser distinto. Vamos a ver qué va a decir en la oración. Y mire lo que él dijo en la oración. Él dijo en la oración estas palabras: gracias te doy, Dios, porque hoy me robaron. Y qué bueno cuando descubrí que yo no era quien robaba. Todo el mundo se quedó perplejo. Yo no era el ladrón. Hoy hubo un robo. Hoy hubo un robo en esta ciudad. Pero qué bueno cuando me di cuenta que yo no era el ladrón. A mí me robaron, pero yo no era el que robaba. En la ciudad hubo un robo, pero yo no era el ladrón. Dice que cuando lo escucharon en su iglesia hacer este planteamiento, la gente empezó a descubrir que valía la pena cambiar. Porque el Sermón del Monte lo que nos lleva es a tener una visión no del sistema mundanal, sino nos lleva a tener una visión del reino. Del reino del que Jesús dijo, ¿está entre qué? Está entre vosotros. Y desde luego, tiene que ser parte de la consigna cristiana, aprender a buscar la nobleza de entre lo vil, las bondades dentro de lo malo. Porque sentenciar que nuestra sociedad está perdida, eso no es una noticia. Hablar de lo malo que está la sociedad, eso no es una noticia. Hablar de lo corrompido que está el corazón del hombre, eso no es una noticia. Lo que es noticia es precisamente cuando dentro de la maldad podemos escuchar el mensaje bíblico que dice que había en Sodoma y Gomorra un hombre justo llamado Lot. Esa es la noticia. Eso es lo extraordinario de la noticia. Lo extraordinario de la noticia no es que el mundo está mal. Lo extraordinario de la noticia es que haya gente buena. No es que haya pillos, es que haya gente generosa. Entonces, desde luego, ¿a quién le toca la responsabilidad de lo extraordinario de la noticia? A los que somos miembros del reino. Jesús dijo en la oración, están en el mundo, pero no son del mundo. Oiga, muchas veces la gente interpreta el concepto, no son del mundo, como ay bendito, estamos metidos aquí, entrampados aquí. No, lo que Jesús quiere decir con ello es, ellos no son del mundo, aun cuando están en el mundo, porque son regidos por el reino, son gobernados por el reino, modelan el reino. El término bienaventurado en griego proviene de la palabra Makarios. Makarios quiere decir alguien que es feliz
en sí mismo. Por encima de las circunstancias. Yo leí una anécdota cuando adolescente que a mí me estremeció mucho. Era la historia de un ciego que se paraba en una esquina de calle en Inglaterra a pedir. Y un día pasó un hombre y sacó una moneda y se la echó en su sombrero y con mucha gentileza le dijo: que tenga usted hoy un buen día. Y el ciego mendigo le responde y le dice: Dios siempre me los regala buenos. O sea, feliz en sí mismo. No es una felicidad circunstancial. Feliz en sí mismo. Aprende a ser feliz a pesar de qué. A pesar de las circunstancias. Yo cometí una vez un gravísimo error. Me fui con unos amigos míos para la República Dominicana y conocí en la República Dominicana, yo no estoy hablando de 37 años atrás, ¿sabe? Conocí en la República Dominicana a Tacateque. Y Tacateque era un muchacho que hubo gente en Puerto Rico que le llevó tenis de todas las tallas, pero no encontraron talla para su pie. ¿Qué talla iban a encontrar para sus pies si nunca se había puesto zapatos? Tacateque daba una exhibición de cómo rompía botellas de vidrio con sus pies, feliz de la vida, y los trituraba. Tenía aquellos pies como maquinaria de aplanadora. Y cuando yo vi a Tacateque por primera vez, caminando por la plaza de aquel pueblito donde yo fui a Santo Domingo, de aquel pueblo, yo lo vi con un pantalón raído, roto, una camisa toda raída. Y yo vi a aquel muchacho caminando y dije: bendito, pobrecito, infeliz. En la mejor expresión. El que estaba conmigo me dijo: te estrellaste, te estrellaste. Se ve que tú no conoces a Tacateque. Y lo llamó. Cuando vino para acá, le digo: Tacateque, ¿cómo tú estás? Y dijo: ¿qué cómo yo estoy? Feliz. Yo estoy bien feliz. Y siguió haciendo hipérbole de su expresión de felicidad. Yo estoy más que feliz. No hay nadie más feliz que yo. Pero tuve que te estrellar. Bienaventurado es aquel que es feliz en sí mismo. Veamos brevemente el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y verso 22. Evangelio según San Juan, capítulo 16 y verso 22. Dice Jesús: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Fíjese que Jesús está planteando que el gozo del cristiano no es como resultado de las circunstancias. El gozo del cristiano es como resultado del conocimiento de la resurrección. Y celebramos la resurrección todos los domingos, pero nuestro gozo sigue siendo circunstancial. Y míralo bien claro ahí: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará ¿qué? Vuestro gozo. El gozo que adviene como resultado de saber que Él resucitó. Pues cuando hablamos del concepto bienaventuranzas, de lo que estamos hablando es precisamente de un gozo, de una felicidad que nada ni nadie puede quitar. Eso no quiere decir que en algún momento dado de la vida no haya tristeza. Eso no quiere decir que en algún momento dado de la vida, ¿verdad?, no tengamos momentos de dificultad y no venga desánimo. No, eso no quiere decir eso.
Lo que eso quiere decir es que cuando el creyente vive en la bienaventuranza, en el sentido pleno del gozo de la resurrección de Jesucristo, jamás confundirá su relación con Dios como consecuencia de las circunstancias. Es decir, podrá venir adversidad a su vida, pero nunca tendrá problemas con Dios. Aquella anécdota hermosa, extraordinaria, bueno, anécdota real, de aquel misionero del siglo XIX que perdió a su esposa y a varios de sus niños en un buque que les llevaba hacia África, cuando recibió el telegrama de que el buque había perecido y habían muerto sus hijos. Él se montó en otro buque, llegó hacia el lugar, y cuando llegó al lugar preguntó dónde fue que sucedió la desgracia. Le dice, aquí cerca, en esta área sucedió la desgracia. Y ahí mismo sacó el lápiz y papel y empezó a escribir ese famoso himno que dice: estoy bien con mi Dios. Porque dice, las circunstancias de la vida no me llevan a enemistarme con el Eterno, porque el gozo que yo poseo en Él es como resultado de su resurrección, es como resultado de su presencia en mí, indistintamente la circunstancia por la cual yo pueda estar pasando. Por eso los cuentos de la prosperidad a mí se me hace difícil tragármelos. Se me hace bien difícil tragármelos. Porque cuando uno lee los héroes de la fe, ninguno de ellos estaba en prosperidad. Todos estaban en aflicción, todos estaban en dolor, todos estaban en sufrimiento, en muerte de las formas más trágicas, algunos aserrados, otros muertos a filo de espada, otros quemados en hoguera, otros comidos por animales feroces. Y dicen, pero el mundo no era digno de ellos, y ellos se mantenían mirando como al invisible, es decir, miraban por encima de las circunstancias y veían a su Señor. Así que en Jesús, según Mateo, las bienaventuranzas son gritos triunfantes de bendición por un gozo permanente en la vida, en el alma, que nada en el mundo lo puede cambiar. Y vuelvo de nuevo a plantear, no tiene que ver nada con el dolor, con el sufrimiento de una noticia triste, de una noticia dolorosa, no, en lo absoluto. Usted puede mantener el gozo en Dios en llanto. Usted puede mantener el gozo en Dios aún preguntándose lo que no entiende de la vida. Usted puede mantener el gozo en Dios aún en medio de una dificultad y en medio de una crisis, porque llana y sencillamente lo que demarca el gozo suyo en Dios es que con Él, en la relación del alma y su presencia, todo está bien. Todo está bien. Ahora, bienaventurados los pobres. La palabra pobre en griego, yo no sé, ¿verdad?, si podamos cubrir mucho, pero por lo menos cubrimos algo. La palabra pobre en griego es tojos, con P adelante, ¿no? Tojos. Y el significado de esa palabra en griego es paupérrimo. Paupérrimo. O sea, no es como la pobreza que ahorita estábamos hablando algunos ahorita, la pobreza de la que hablan en Puerto Rico, que la gente habla de pobreza y de crisis económica, pero pase por Plaza Las Américas. El tapón de hoy es descomunal y mañana salga para su trabajo media hora antes de lo que sale normalmente.
porque mañana no va a faltar nadie a la oficina. Mañana van a dar el bono de Navidad. ¿Eh? Y hay gente que sale mañana después del mediodía con el bono. Oiga, hoy lo dieron, mira para allá, ya empezaron a darlo desde hoy. Mire, y hay gente que mañana harán cierta la canción de Rafael Hernández, salen locos de contento con su cargamento y a Plaza Las Americanas, ¿verdad? A visitar allá a Doña Victoria. Ahora, no se está hablando de este pobre. Mire, bienaventurado el pobre. Oye, el que no tiene nada para nada. Y tal vez algunos de nosotros no hayamos visto un pobre así en Puerto Rico. No lo hemos visto. Pero yo los he visto en otros lugares. Yo he visto pobres, familias de 5 personas, cuya casa es de un 8x10, con paredes de cartón, agarradas en el interior con palos de guayabo, y de piso la tierra, y de techo cartón, y las camas estivas de cartones tirados en el piso para dormir en las noches. Y no olvidaré la respuesta que me dio uno de esos pobres el día que le di una ofrenda de esta iglesia. Y me dijo: pastor, gracias, porque esto ayuda un poquito a la alegría, porque podremos comprar algunas cositas ahora, pero el gozo de Dios lo tenemos hace rato. Yo no sabía si reír o gritar de llanto. Ese es el tipo de pobre el que la palabra tojos en griego define la primera bienaventuranza. Ahora, en hebreo, donde obviamente debe entenderse que fue en el que se expresó originalmente, porque claro, no fue en hebreo, fue en arameo que Jesús no utilizó la expresión, pero es más directo del hebreo al arameo que del arameo al griego. El término en hebreo tiene una connotación religiosa. ¿Ves? En griego simplemente dice el que es paupérrimo, pero en griego dice el que es tan pobre y tan pobre que lo único que tiene como riqueza es confiar en Dios. En hebreo. Y desde luego también hemos conocido gente que en su pobreza lo único que les queda es confianza en Dios. No tienen plan médico. ¿A qué pueden recurrir? Su confianza en Dios. No reciben ayuda económica. ¿En dónde pueden esperanzarse? En su confianza en Dios. Yo no olvidaré una experiencia que viví en Centroamérica. Llegaba cerca de las 11:30 de la noche al hotel donde me estaba hospedando y se me acercó un niño de unos 9, 10 años y me dijo: caballero, ¿usted me permite lavarle su auto por algunas monedas? Yo le dije: ¿a esta hora? Me dijo: bueno, todavía no he logrado un solo centavo a esta hora, por eso le pregunto si me lo permite. Y yo le dije: ¿y tú tienes con qué lavarlo? Y dice: sí, yo tengo. Tenía un cacharrito de esos de galletas Kibble con un pañito. Y le pregunté: ¿y por qué a esta hora tú andas lavando carros? Y me dice: bueno, en mi casa somos muchos hermanos, mi papá no existe y mi mamá está enferma y yo tengo que llevar sustento a mi casa después que salgo de la escuela. O sea, ahí está. El aní, el Evión,
en el sentido hebreo, el que por no tener nada, absolutamente nada, de lo único que depende es de Dios. De hecho, en los salmos, yo no les voy a poder leer, ¿verdad?, todos los salmos, pero en el Salmo 34:6, en el Salmo 9:18, en el Salmo 35:10, en el Salmo 68:10, en el Salmo 72:4, en el Salmo 107:41, en el Salmo 132 y verso 15, en todos esos salmos hay la expresión de un pobre que está solicitándole a Dios una intervención de gracia a su favor. Porque es tan pobre, es tan hedión, que no tiene nada más que esperar en Dios. Volvemos de nuevo. Jesús no está avalando la pobreza aquí, ¿saben? O sea, cuando Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los pobres, no está reconociendo y avalando la pobreza o diciendo qué bueno que es el pobre. Ni está diciendo a los evangélicos bajo la sombrilla de la cristiandad que debemos dar culto a la pobreza. No. De hecho, una de las funciones y una de las tareas que debe tener el evangelio es enseñar a la gente a superarse de la pobreza. Hay que aprender a hacer el balance, ¿verdad?, en la vida cristiana. O sea, hay gente que dice, no, bienaventurados los pobres, pues mientras más pobres, más bienaventurados. No, porque hay gente que son pobres por haraganes, son pobres por vagos. Y uno no puede alabar la pobreza de alguien que pudiendo hacer, no hace. Yo nunca olvidaré, yo era pastor en Trujillo Alto y tenía un carrito de piragua que habíamos hecho para una actividad, y después que se acabó la actividad, pues el carrito se hizo con madera tratada, con paneles tratados, con una base de stainless steel para poner el hielo. O sea, aquel carrito era un Cadillac en su tiempo, era un lujo aquel carrito, un cristal grueso y bien pintoresco y bien bonito. Y entonces, pues, de momento se querían deshacer de ellos. No, dejaron ahí a ver cómo el Señor me permite bendecir a alguien, y logré que entonces la Junta me permitiera administrar, a ver. Y cada vez que venía alguien a pedir, yo le decía, mira, yo tengo algo mejor para ti, vente por aquí, yo te voy a regalar la primera barra de hielo y te voy a comprar los sirops, ¿verdad?, que más comunes, que más se usan. Yo te voy a regalar este carrito, no tienes que dar un solo centavo. Lo único que tienes que hacer al municipio, pedir el permiso, te para frente a la escuela. Yo tengo un tío que se ganaba 70, 75 pesos todos los días vendiendo piragua, y no va a tener necesidad de volver a pedir. Lo miraban, por el lado, por arriba, lo miraban por todos lados, decían, yo le aviso, pastor. A ese pobre no se le puede decir bienaventurado. No es de ese pobre que está hablando Jesús. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente toma las bienaventuranzas para hacer discursos políticos, de toda clase de política. Y las bienaventuranzas no se prestan para discursos políticos. Las bienaventuranzas solo se prestan para discursos del reino. Porque el contexto histórico de donde parte precisamente es de una instrucción que Jesús le está dando a los discípulos. La primera instrucción para convertirlos en ciudadanos del reino. Así es que no se está aquí hablando de pobreza de espíritu en términos económicos, ni tampoco se está hablando de pobreza de espíritu en términos de aquel individuo que es falto de carácter, que es un monigote, se lo mueven para cualquier lado. No, tampoco se está hablando de eso. Aquí de lo que se está hablando es de la pobreza de espíritu, cuanto el ser humano, indistintamente sea rico o sea pobre,
reconoce que la fuente de sus recursos provienen de Dios y no de él mismo. ¿Lo entendió ahora? Esa es la verdadera pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es cuando yo tengo un buen plan médico, pero reconozco que mi salud no depende de un plan médico. Mi salud depende ¿de quién? De Dios. Pobreza de espíritu es cuando yo entiendo que tengo capacidades para generar dinero, pero mis capacidades no provienen de mí, provienen de Dios, porque sé que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Pobreza de espíritu es cuando aceptamos no tener los recursos para enfrentar la vida y solo esperamos en Dios. Pobreza de espíritu en este sentido, como lo enseña Jesús, para los nuevos ciudadanos del reino y para los que van a reclutar ciudadanos del reino, es feliz es el hombre y la mujer que, a pesar de tenerlo todo, en medio de una crisis acepta no poseer nada para enfrentarla y solo recurre a Dios. Porque hay ricos que no recurren a Dios bajo ninguna circunstancia y hay pobres que no recurren a Dios bajo ninguna circunstancia tampoco. Así que no se está tratando aquí de un tema político, como yo los escucho muchas veces, ¿verdad? Que los políticos especialistas en discursos, pero malos teólogos. Entonces hablan de que Jesús dio una bienaventuranza para los pobres y le dicen a la gente: voten por mí que yo voy a resolver el problema de la pobreza. No, ese no es el tema, ese no es el propósito. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Es cuando vivimos en una postura de obediencia y cuando reconocemos que vivimos en una postura de obediencia y de dependencia de Dios. Cuando tengo el plan médico, voy al médico, pero a la larga yo sé que mi salud no depende del médico. Miren, muchas veces hay personas que se me acercan y me dicen: oye, es bueno el vivir como vegetariano, ayuda mucho a la salud. Y mi respuesta más honesta, es decir, es un estilo de vida, eso es todo. Mi papá vivió 90 años comiendo lechón y chuleta y pollo, y vivió 90 años. Es un estilo de vida que requiere un proceso de disciplina, pero a fin de cuentas mi salud no depende ni del ñame, ni de la malanga, ni de la pana, ni de la zanahoria, ni de la papa. No, yo no le compro ese cuento a nadie. Sí, son procesos de disciplina buenos y saludables, pero mi salud no depende de lo que yo como. Mi salud depende, es total dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque soy ciudadano del cielo. Y si soy ciudadano del cielo, entonces, ¿de quién tengo que depender? Del que es el rey. O sea, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. El rey nuestro no es el terrenal. Por eso es hermosa la expresión del salmista cuando dice: mi socorro proviene ¿de quién? De Jehová. O sea, el que me auxilia a mí no es el pan, ni el Congreso, ni el barril de tocino. El que me auxilia a mí es Jehová, que utiliza esos vehículos pero es Él a quien yo le doy todo el reconocimiento. Yo no creo que me deba meter en el verso 4, porque no lo voy a terminar y no lo voy a machetear. Pero cuando se habla aquí de bienaventuranza, cuando se está hablando aquí de bienaventuranza,
es de un entendimiento de felicidad como resultado de la posesión más grande que puede tener hombre y mujer alguna sobre la faz de la tierra, que es a Dios. Que es a Dios. De lo contrario, la gente vive vacía, vive huerta. Hoy escuchaba yo el testimonio precisamente del ministro de Turismo de la República de Costa Rica, y ocupa la posición de ministro de Turismo porque el que era ministro de Turismo pasó a ser el presidente de la República. Así que este hombre está a un buen paso para convertirse probablemente en algún momento en el presidente de la República de Costa Rica. Y cuenta en su testimonio hoy, que yo digo, wow, qué valentía, qué integridad. En su testimonio, campechanamente, tranquilamente, dice: había alcanzado ya mis grados profesionales, mis metas profesionales, me había convertido en un buen político, pero era un deshonesto, era un inmoral, le era infiel a mi familia, a mi esposa, vivía de espalda a Dios. Y de no haber sido por Jesucristo que me alcanzó en su gracia, de no haber sido por Jesucristo que me alcanzó en su misericordia, yo fuese lo que ya era, un alcohólico. De wow, atreverse a plantear, no para decir sus defectos ni para hablar de sus errores, sino para resaltar a Jesucristo. Dice: y donde estoy, solo se lo debo a mi Señor. De eso es que trata la bienaventuranza. Y vamos a ver, Dios mediante, si el Señor nos ayuda, el martes que viene tocamos un poquito más de ella, porque yo creo que es medular en la experiencia de la vida cristiana entender el contexto de las bienaventuranzas. Vamos a detenernos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que usted quiera clarificar? ¿Algo que usted quiera comentar? Este es el mejor momento para hacerlo. Así que adelante, Torres. Hay que ir al micrófono, y la razón del micrófono es por la gente que nos está escuchando en computadora, en internet. Sí, buenas noches. Sí. Es para hacer un apunte en cuanto a la pobreza de espíritu. Yo lo veo como algo en referencia a los estados psicológicos de depresión, donde no nos queda más esperanza en la vida, no ya en el hombre, sino en algo más. A ese les hace Jesús una promesa de una oferta de bienaventuranza, que debe regocijarse en un gozo que Él viene a dar. Pero no lo veo en la pobreza de los que son pobres en el término concreto económico, sino en la pobreza de espíritu, cuando uno ya no tiene otra cosa que en el mundo que no puede depender de nada más. Nada más en el mundo te da la perspectiva de vida completa como la da Jesucristo. De eso es que se trata. De eso es que se trata. Torres, adelante. Adelante. Buenas noches, pastor. Sí. Se te escucha. Dos puntitos. Sí. Gandhi, yo no veo a nadie aquí que sea más viejo que yo, pero yo sé de... No, quién sabe. Sé de Gandhi. Es que algunos estamos emocionados, pero no te preocupes. Es que yo no conozco personalmente a nadie que sea más viejo que yo, pastor. De veras, bueno, está bien. Gandhi estudió todas las religiones del mundo, sí, y concluyó que la cristiana era la mejor. Sí. Ese es un punto. Lo voy a dejar a Gandhi quietecito. Entonces me leí el libro de Bonhoeffer, la historia de Bonhoeffer. De Dietrich Bonhoeffer. Yeah. Bonhoeffer, en una capsulita, fue un cristiano alemán que participó en el último atento a la vida de Hitler y lo fusilaron en la calle. Sí. Pero Bonhoeffer
quería que cuando, y dijo que cuando saliera de la cárcel lo primero que iba a hacer era a ir a India a visitar a Gandhi. Sí. La razón es que Gandhi, pues no se sabe si Gandhi fue, nadie puede decir que que era cristiano, pero Gandhi vivió toda su vida bajo el mandato del sermón del monte. Sí, entonces a Bonhoeffer le molestaba que Gandhi, que no era cristiano, pudiera vivir la vida que Cristo ordenó que se viviera. Abrazara el sermón del monte. Y entonces, y los cristianos, que debemos de eso, no nos ocupamos de eso. Y entonces a Bonhoeffer lo mataron, lo fusilaron, porque la orden vino directamente de Hitler. La gente que lo iba a matar, que lo mataron, no quería matarlo, porque venía de una familia muy eminente en Alemania. Pero Hitler dio la orden que porque por poco limpia a Hitler. Esa es la verdad. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario que quiera, alguna pregunta que se quiera hacer? Bueno, si no hay comentarios, pues no hay nada más que decir aquí. Hay una pequeña asignación que tengo por aquí, y es con respecto a una actividad de SER de Puerto Rico, donde tú estás trabajando con ella. Cualquier hermano que quiera saber o quiera conocer sobre el proyecto, pues se te acerca ahí. Yo estoy hablando de la pregunta del hermano, de la asignación que usted llegó. ¿Cuál es su asignación el martes pasado? Sí, no, pero yo dije al principio que todavía no le he hecho tu asignación. Lo dije al empezar, y dije honradamente, pues no voy a decir una cosa por la otra, ¿no? Es como